da vista cuando ya estamos al aire. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Gloria Dios. a Dios. Cuán importante es la necesidad hoy en día de la paciencia. Y podemos ver, hermanos, lo importante que es entender y comprender el significado de lo que es la paciencia, ¿no? La paciencia habla de una fuerza, de un poder, ¿no? De una potencia, Gloria a Dios. y también es una virtud. Gloria Amén. a Dios. De poder entender y sufrir y tolerar toda adversidad y toda contrariedades con fortaleza Gloria a y Dios. sin lamentarse, ¿no? Y vemos aquí a un hombre de Dios que, a pesar de las circunstancias, a pesar del lugar donde estaba, bajo una cárcel subterránea, vemos que desde ahí pues comenzó a ver la necesidad Amén. que había en las iglesias, hermano. Y había una necesidad que se estaban enseñando herejías, ¿no? Y estamos hablando de este hombre de Dios que fue el apóstol Pablo, que estaba en una de las cárceles de Roma, ¿no? En los años más o menos 60, y desde ahí pues vio la necesidad de poder escribir esta carta por las falsas enseñanzas que había, y ahí escribió la carta que habló a la iglesia de Colosas. Gloria a Dios. Y entonces dice la palabra de Dios, dice en el capítulo 3 del libro de Colosenses, en el versículo 12 dice, y habla el apóstol Pablo Amén. a través de esta carta, y dice, vestidos pues como escogidos de Dios, dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice, soportándonos unos a otros, dice, y perdonándonos unos a otros, dice. Dice, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿no? Entonces vemos aquí, hermano, la necesidad que había en esta iglesia, y no solamente en esta iglesia, sino en todas las iglesias que Pablo había predicado, pero que no estaban dándose esas enseñanzas. No había ese amor, no había esa mansedumbre, esa bondad, ¿no? Gloria a Dios. Ese fruto de la paciencia que tenía que haber dentro de la iglesia. Amén. Y no había, hermano, esa forma misericordiosa y compasiva que debería tener la iglesia de Cristo. Por eso que, hermano, Pablo escribe esta necesidad a la iglesia y comienza a dar estas enseñanzas que era necesario entender y comprender, que tenían que tener esa paciencia unos a otros, que tenían que tener ese amor, esa misericordia, esa compasión, esa bondad, para poder ayudarnos unos a otros, de las cuales nos estaban dando, ¿no? De las cuales estaban dando otras enseñanzas que no eran bíblicas, sino que eran contrarias a lo que Dios había enseñado en su palabra, Gloria a Dios. ¿no? Entonces, por eso escribe esta carta y comienza a hablar, hermano, a la iglesia. También vemos en otra carta también
pero hablamos del libro de los Salmos, que también David escribe en el Salmo 37. Mira, vemos cómo David también escribe esta enseñanza de saber esperar en Dios, de saber, hermano, de poder poner la confianza en Dios. En el Salmo 37, en el versículo 7, David entiende que tenía que esperar, y entonces dice, en el versículo 7 del Salmo 37, dice: guarda silencio, dice, ante Jehová. Cuando no tenemos ese fruto de la paciencia, cuando no tenemos esa virtud, nos impacientamos y comenzamos a murmurar, a hablar, a quejarnos, y no ponemos la confianza en Dios, y no soportamos las aflicciones o las situaciones que estamos pasando. Y entonces David dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Ah? Entonces no estemos comentando, no estemos murmurando, no estemos criticando, no estemos hablando cosas sin entendimiento, sino que tenemos que tener esa paciencia de saber esperar en el Señor. Y por eso dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Otro salmo también que nos habla, en el Salmo 27, mire, en el versículo 14, gloria a Dios, y dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Qué dice? Aguarda en Jehová, espera en Jehová. ¿Qué tienes que hacer? Esforzarte, alentarte tu corazón, sabiendo que Dios te ama, sabiendo que todo obra para bien, sabiendo que hay un propósito grande en tu vida, que hay bendiciones que te están esperando, y eso tiene que alentarte tu corazón, dice. Y le dice: sí, espera a Jehová, espera que Dios está trabajando, que Dios está obrando, que Dios está peleando una batalla por ti. Y eso le dice, por eso, a David, ¿no? Y vemos en el Éxodo también Moisés también comienza a hablar al pueblo de Israel. En medio de la lucha, en medio de la persecución que había del faraón de Egipto, venía contra ellos. Entonces Moisés comienza a hablarle al pueblo de Israel, porque estaban asustados, estaban atemorizados. Decían: tú nos has sacado de Egipto para que muramos en el desierto, para que perezquemos aquí. Entonces decía: ahora mejor vamos a regresar de nuevo a Egipto para no ser aplastados por Faraón, ¿no? Y el pueblo estaba desesperado, angustiado. ¿Cuánta gente está desesperado, angustiado, ¿no? Y hace cosas alocadamente sin tener la virtud de la paciencia y saber esperar en Dios y poder poner su confianza en el Señor? Y eso estaba así, el pueblo de Israel estaba desesperado, estaba angustiado. Y mira lo que dice en el Éxodo 14, en el versículo 14, vemos cómo Moisés comienza a hablar y comienza a decirle: hoy que han visto al pueblo de los egipcios, nunca más lo van a volver a ver, dice, porque Jehová peleará por vosotros y estar tranquilos, le dice. Eso le dice en el versículo: hay que estar tranquilos porque ahora Jehová es quien pelea por vosotros, le dice. Gloria a Dios. ¿No? Y el Señor le dice a Moisés: ¿por qué estás así? Le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, que avancen. Gloria a Dios, ¿no? Había un obstáculo, había un impedimento, pero Dios decía: ¿qué haces ahí parado? ¿Qué haces clamando a mí? Tienes que seguir avanzando, tienes que seguir caminando, sí, tienes que seguir haciendo mi voluntad.
¿no? El pueblo estaba con el ejército de Faraón, venía sobre ellos y comenzaron a hablar y comenzaron a decir, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Nos van a matar aquí? ¿No? Gloria a Dios. Y entonces Moisés le dice, no, ahora van a ver que Jehová es quien pelea por nosotros. Y Moisés comienza a clamar a Dios, le dice, ¿qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche, ¿no? Ahí estaba, hermano, estaba el mar en medio de ellos. O sea, es como decir, había un obstáculo. ¿Cómo me dices que avance si el mar está ahí? ¿Por dónde voy a meterme al mar y voy a ahogarme? No, porque a veces humanamente podemos ver el obstáculo, el impedimento, y decir, pero ¿cómo podemos seguir adelante? Si estoy enfermo, si estoy con problemas, si estoy en la cárcel, si estoy en el hospital, ¿cómo quieres que siga avanzando? No puedo avanzar, hay una pared, hay un obstáculo que me impide. Pero cuando le creemos a Dios, y entonces vemos la mano misericordiosa y usted comienza a avanzar en medio de las pruebas, en medio de la lucha, la puerta Dios la abre, Dios comienza a obrar, Dios comienza a hacer ese milagro que humanamente nosotros vemos. El pueblo de Israel estaba en medio del mar y no sabía que Dios iba a abrir el mar en dos. Gloria a Dios. Por eso le dice, ¿qué clamas a mí, Moisés? Dile a mi pueblo que marche, que avance. Y entonces cuando Moisés comienza a ver el mar se abre en dos y Dios lo abre y el pueblo comienza a avanzar. Comienza, hermano, a seguir la voluntad de Dios al propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel. ¿No? Como hoy también podemos remontar a nuestra vida, tenemos problemas, tenemos situaciones, pero Dios te dice, sigue avanzando, sigue caminando, que ese obstáculo, que ese impedimento no te detenga. Pastor, pero estoy enfermo, pastor, estoy pasando un problema grande. Si usted supiera, Dios sí sabe tu problema, Dios sabe tu enfermedad, pero Dios dice que sigas avanzando, sigas caminando. En medio de la lucha, en medio de la prueba, Dios abrirá una puerta. Cuando te dispones de corazón y le crees a Dios, entonces podrás ver la mano de Dios como el pueblo de Israel lo vio. Y le dijo, por eso Moisés le dijo, nunca más veréis a Faraón. Y así se cumplió, porque Dios lo había dicho, hermano. Amén. Entonces por eso podemos ver, Pedro también en una de sus cartas habla, y en el capítulo 3, mire, en segunda de Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 9, también Pedro comienza a hablar, como cuánta gente hoy en día dice, y cuando Cristo viene, muchos han predicado, muchos han dicho, y dice Jesús viene, prepárate porque Cristo viene y nunca viene. Ya estamos más del año 2000 y Cristo no viene. ¿No? ¿Cuántos hacen esos comentarios y hablan? Y mire que en el tiempo de Pedro también había esa necesidad y esa pregunta. Gloria a Dios. De la necesidad de decir, ¿cuándo viene Cristo? ¿Por qué demora tanto su venida? ¿Por qué ya no viene? Mira cuántas muertes, cuántas situaciones en el mundo entero. ¿Por qué Cristo no viene? Y aquí está la respuesta que da el Señor a través del apóstol Pedro en el versículo 9 del capítulo de segunda de Pedro, en el capítulo 3, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que dice, sino que es paciente para con nosotros. Dice, el Señor no retarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza. ¿No? Algunos dicen, no, Fernando, ya es mentira, no viene Cristo, no, está tardando mucho. No, dice, sino es que es paciente con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo te está esperando que tú te arrepientas. Cristo está esperando que tú te afirmes en el camino del Señor, porque Dios quiere salvarte. Dios no quiere que tú te quedes.
Por eso Dios es paciente para con todos. Por eso Dios da oportunidades. Y nos está dando una oportunidad más, ¿para qué? Para que podamos ser salvos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y Él es paciente. Porque Dios quiere salvar a todos, aún al más vil peligroso, al más vil pecador. Dios quiere salvarlo. Ese es el amor de Dios, que a veces el ser humano humanamente no puede entender. Y Dios es paciente. Por eso dice la palabra, para con nosotros, no queriendo que ninguno, dice, perezca. Dios no quiere que el ser humano perezca, pero es tu decisión. Si tú quieres endurecer tu corazón todavía y no rendirte a los pies del Señor, si todavía no quieres entender que Dios te ama, que Dios quiere salvarte y endurece tu corazón, no arrepintiéndote, no buscando lo de Dios, aún tú habiendo conocido al Señor, te has apartado, te has alejado y estás con un corazón herido, Dios te dice, vuélvete a mí. Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es el que levanta, Dios es el que exalta y Él tiene misericordia. Por eso vemos también al apóstol Pablo escribiendo en una de sus cartas también ahí, mire, en medio de una cárcel, en medio de, hermano, de un frío, que estaba Pablo en medio de un sufrimiento humanamente, pero tenía paz, pero tenía gozo. Estaba, hermano, viendo las necesidades que tenían las iglesias. Tenía, hermano, como hoy en día también tú siendo creyente, siendo seguidor de Cristo, en vez de estar preocupado por tus problemas, en vez de estar ahí en situaciones diversas, deberías estar haciendo algo para la obra de Dios. Estarías predicando el Evangelio de Dios. Y ahí Pablo pues escribe a la iglesia de Galacia y comienza en el capítulo 5, mire, gloria a Dios, en el libro de los Gálatas comienza Pablo a escribir, hermano, esta carta. En el versículo 22 dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Dice, ¿qué dice? Amor. El fruto del Espíritu es el amor, no es el amor convenido, no es el amor interesado, no es ese amor eros, no es ese amor fileo, no un amor convenido, un amor que simplemente es de hipocresía y falsedad, de conveniencia. Yo te amo porque, bueno, voy a recibir algo de ti, porque simplemente quiero esperar algo de ti. Y ese amor de la hipocresía y la falsedad, no. Estoy hablando de ese amor ágape, un amor, hermano, que no es convenido, que no es interesado, que no hago las cosas porque a mí me van a beneficiar, porque a mí me van a aprovechar en algo. Entonces, yo te amo, mi hermano, tú eres mi hermano del alma, mi amigo, ¿no? Pero eso lo hablo de la boca para afuera, pero en el corazón no hay ese amor sincero. Solamente hay un amor convenido, un amor interesado. Eso no puede haber dentro de la iglesia. El amor fraternal tiene que estar dentro de nuestros corazones. Un amor, hermano, sin fingimiento, sin hipocresía. Un amor sincero. Un amor, hermano, de verdad. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia pura, de un corazón limpio, sin pedir nada a cambio. Dios nos da ese amor y de ese amor está hablando el Espíritu Santo. Un amor, hermano, sin hipocresía ni falsedad, sin conveniencia de nada. Y entonces por eso dice Pablo, escribe en la carta y dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, es el gozo. En medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la adversidad, hay paz, hay gozo, ¿no? Podemos tener, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Pablo estaba en medio de la cárcel y había paz y había gozo. ¿Ah?
¿Cuántos que están prisioneros o están en la cárcel, tal vez me estás escuchando tú, Gloria a Dios. y no tienes paz, y no tienes gozo? Pablo estaba, hermano, tú estás en una cárcel de primer piso. Pablo estaba, la cárcel mamertina, que estaba allá en Roma. Pablo estaba, hermano, en un subterráneo, debajo de la tierra. Y estaba en medio de la humedad, en medio del frío, en medio de la oscuridad. No había luz, pero tenía paz, tenía gozo. Desde ahí predicaba el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos pasando situaciones adversas y no hay paz, no hay gozo, Gloria a Dios. no hay amor? Porque Dios no está en el corazón. Y por eso dice el apóstol Pablo, escribe, y el fruto del Espíritu es paz. La paz es cuando Dios está dentro del corazón. A pesar de lo que podemos estar pasando, tenemos paz. Y podemos por eso, con esa paz, seguir predicando, seguir evangelizando, seguir ahí rescatando las vidas para el Señor, seguir llevando la obra de Dios para que las almas se salven. Gloria a Dios. Pablo estaba en momentos difíciles, hermano, pero aún seguía predicando la palabra de Dios, seguía dando las enseñanzas a la iglesia, veía la necesidad que había en la iglesia. Y por eso dice que el fruto es la paciencia, es saber esperar en el tiempo de Dios, es saber, hermano, tener esa virtud de poder soportar las adversidades con la fortaleza Gloria a Dios. y sin lamentarse. Tener ese poder, tener esa fuerza y tener esa potencia para poder seguir avanzando en medio de las pruebas. Entonces, por eso dice que también el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Es la bondad, es la fe, es la benignidad, es la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas dice, no hay ley. Entonces, por eso Pablo escribe esta carta. Había visto la necesidad, como hoy en día vemos, hermanos, cuánta necesidad hay, Gloria a Dios. cuántas situaciones. Si comparamos las necesidades antiguas, hermanos, con las que ahora somos, no es nada. Antes, hermano, estabas encarcelado por predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Ahora tenemos la libertad para pararnos en una esquina y predicar el Evangelio, y por eso no te van a meter a la cárcel. Gloria a Dios. Antes, hermano, por predicar Pablo la palabra de Dios, estaba encarcelado y estaba, hermano, esperando ser decapitado por predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Esos eran tiempos fuertes, esos eran tiempos duros verdaderamente. Cualquiera no se decía soy de Cristo, no cualquiera podría decir esto. Hoy en día cualquiera puede decir creo en Dios, Gloria a pero Dios. en este tiempo no cualquiera decía soy cristiano. Por eso el Señor, hermano, nos llama al arrepentimiento, nos llama a que volvamos a Dios, nos llama para que presentemos nuestras cargas. Todo el trabajo que está siendo cargado, el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo voy a hacer descansar. En Él vamos a tener el descanso, en Él vamos a poder soportar, en Él vamos a poder tener esa paz y esa tranquilidad. Por eso Dios en esta noche te llama para que vengas a Él. Gloria a Sin Dios. Dios no vas a poder avanzar. Sin la ayuda de Dios no vas a poder hacer nada. Si te sigues alejado de Dios, si sigues, hermano, con ese corazón duro, con ese corazón con resentimiento, con amargura, no vas a poder seguir el camino del Señor. Hoy Dios te llama para que te vuelvas. Y si tú te has alejado, si tú no le has entregado tu vida al Señor, hoy Dios te llama. Hoy Dios te da esa oportunidad, ese regalo Amén. Gloria al Señor. gratis, porque no tienes que pagar nada. Hoy Dios te presenta esa salvación, hoy Dios quiere salvarte, hoy Dios te da
ese mensaje. Tal vez tú que ya dices, ya no viene el Señor, sí viene el Señor. Por eso te está esperando a ti, para que tú vengas y te arrepientas de todo corazón y puedas tener ese lugar. Porque déjame decirte que hoy puede ser tu último día. Gloria a Dios. No sabemos el día ni la hora que vamos a partir de este mundo. Pero sí sabemos que un día todos vamos a partir si es que el Señor no viene. ¿Y cómo estás delante del Señor? ¿Tienes ese amor? ¿Tienes esa paciencia? ¿Tienes ese amor fraternal? ¿Ese gozo, esa paz? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Estás en hipocresía, en falsedad? ¿No es un amor sincero en tu corazón? ¿Tienes un amor convenido, interesado, que solamente buscas tu provecho tuyo nada más? Vuélvete a Dios. Deja que Dios entre en tu corazón para que puedas dar un amor verdadero, sin conveniencia propia, sin interés, sino sincero, de todo corazón, para el Señor y para amarnos unos a otros con un sincero corazón. Dile ahí al Señor: Padre bueno, Dios del cielo, hoy, Señor, yo me arrepiento de todo corazón. Te pido perdón, Dios mío, y te pido que tú me ayudes a saber esperar en ti. Entra a mi corazón para que entre esa virtud, Señor, de poder tener y poder enseñar y poder demostrar ese amor sincero, esa paz, y saber sufrir y tolerar las adversidades con tu fortaleza. Sí, Señor, ayúdame, Dios mío, a ya no estar quejándome. Ayúdame a no lamentarme, Señor, sino a ser agradecido que tú estás trabajando en mí, que tú me estás ayudando, que tú no me has dejado, que tú no me has dejado estar solo, que tú estás en cada situación difícil que estoy pasando, que todo está bajo tu mano poderosa, que nada escapa de tu mano, Señor. Gracias te doy, Padre bueno. Gracias por tu misericordia. Levanta, Señor, da oportunidad. Ten misericordia del que está enfermo, del que está en prisión, del que está en la cárcel, Señor, del que está pasando momentos difíciles. Entra a su corazón. Llénale de paz, llénale de gozo, llénale de ese fruto de la paciencia, llénale de ese amor verdadero, puro. Señor, gracias, Dios amado, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, en el nombre de tu Hijo amado. Dios me lo bendiga. Gracias, Señor.